Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, ya hicimos que aparezca aquí un checkbox para poder seleccionar todos los productos. También hicimos un apartado donde le dimos estilo a ciertos datos para que se pueda ver mejor, al igual que ya está ubicado esta imagen. Ahora vamos a proceder a crear el flujo de datos para el JavaScript de esta vista. Así que rápidamente vamos al Visual Studio. Lo primero que voy a hacer es abrir index y voy a seleccionar algunos métodos que nos puedan servir. Por ejemplo, hay un método que sí me sirve mucho y no quiero volver a hacerlo. Es este, obtener local storage. Agregar no, porque desde esa vista no se puede agregar más productos. Este contador, copio y pego aquí. Guardo. Voy aquí a darle formato. Guardo y voy a crear mi método, ¿correcto? El método se va a llamar obtener carrito de compras. No va a tener parámetros y lo primero que va a hacer esto es calcular los productos que hay en el local storage. Finalmente este método vamos a inicializar ni bien entremos en la vista. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo y vamos a ver aquí la cantidad de productos que hay. Perfecto. Vamos a Visual Studio. Lo que vamos a proceder ahora es a capturar los productos que están en el local storage. Así que voy a poner mi variable llamada productos. Y este va a ser igual a obtener local storage. Voy aquí a poner en consola para ver qué me trae productos. Guardo, me voy al navegador, actualizo. Y miren, en consola me aparecen los 3 productos que hemos agregado previamente. Ahora miren, aquí hay datos de activo falso. Esto es lo que no pude explicar anteriormente para qué servía. Porque recuerden, si nosotros nos vamos aquí al Visual Studio y abro el index, aquí al momento que se agrega un producto, por aquí está Open Producto. A ver, voy a buscar aquí. Aquí justamente vemos que agrego a local storage un campo activo y lo inicializo como falso. ¿Por qué? Porque esto significa que todos los productos no están seleccionados con el checkbox. Cuando yo presione aquí, todos los productos van a cambiar su campo activo a verdadero porque están seleccionados. Entonces va a tomar en cuenta para el cálculo de aquí. Entonces si yo deselecciono, pues se vuelve a falso. Entonces este activo me indica si el producto está seleccionado para el cálculo. Entonces vamos a Visual Studio para continuar. Bien, una vez que yo tengo los productos, voy a crear como una especie de contador que se va a llamar un contador de productos seleccionados, ¿no? Que se va a llamar así. Inicializa en 0. Entonces esto me va a servir para saber cuántos productos están seleccionados para el cálculo. Bien. Inicializa en 0 y como vamos a hacer un bucle a local storage, vamos a ir viendo cuál de ellos está seleccionado. Aquí inmediatamente creo una variable llamada plantilla. Correcto. Y voy a hacer una validación. Voy a verificar si es que el local storage contiene productos o está vacío. Para eso hago una condicional y digo si productos.length es diferente de 0, quiere decir que hay productos agregados. En caso no hay, pues tengo yo que decir al usuario que está vacío el carrito. Por lo tanto no se puede generar la compra. Entonces aquí el net template voy a concatenar con ayuda de comillas invertidas. Voy a crear un div. Bien, voy a poner algo así como ejemplo nada más. Y voy a añadir esto a dónde. Voy a cerrar index.
pues a este identificador que dejamos aquí, contenedor. Aquí va a ubicarse. Entonces ese es el identificador. Y voy a mandar pues el HTML de esta plantilla aquí. Guardo. Y me voy al navegador a actualizar. No muestra nada porque hay productos agregados. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es eliminar el local storage y actualizo. Miren, me aparece esto porque no hay productos. Voy a Visual Studio. Entonces aquí voy a crear un aviso, ¿no? Primero, una clase. La clase va a ser la clase card. Vamos a darle un margen botón de 3 para que se separe un poco del pie de página. Luego creo otro div con la clase row para poder utilizar call md. Voy a crear otro div y este se va a encargar de hacer el call md 12 que ocupe todo el ancho. Voy a crear otro div. Este va a tener una clase CarBody, un text center para que se ubique en el medio, un h5 que diga carrito vacío. Y este va a tener la clase CarTitle. Guardo, me voy al navegador, actualizo y miren, aparece de esta manera, carrito vacío. Se ve bien, ¿no? Voy a ir aquí, voy a seleccionar un producto y me voy a ir al carrito y vemos que el mensaje ya no aparece porque ya el carrito tiene productos. Vamos al Visual Studio. Voy aquí a hacer un for each. ¿A qué variable? Pues a productos, porque este contiene todos. Aquí creo una variable temporal para el bucle llamada producto. Y aquí voy a hacer el conteo de productos seleccionados. Voy a crear una variable llamada activo, que va a estar vacía. Y luego voy a verificar lo siguiente. Voy a verificar si es que de producto tu campo activo es igual a verdadero. Si es igual a verdadero, pues esta variable, que es un contador, suma en 1. Y este activo cambia a checked. Afuera del bucle voy a poner en consola este valor y este valor. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. Me dice que activo no está definido. Me salió error, ¿por qué? A ver. Me dice que activo no está definido. Ah, claro, porque yo declaro activo dentro del bucle y yo estoy haciendo la consola fuera del bucle. Así que vamos al Visual Studio y lo que voy a hacer es, bueno, consola, todo menos el activo. Y aquí dentro voy a poner la consola para activo. Voy al navegador, actualizo. A ver, me sale 0. Seguramente porque no hay productos seleccionados. Bien, está bien hasta allí. Y aparece activo vacío porque justamente no encuentra ningún producto. ¿Y cómo lo podemos nosotros comprobar? Porque aquí activo está como falso. Si estuviera como true, que cosa que no podemos hacer porque no tenemos manipulación de este dato, no podemos demostrarlo. Pero hay una forma. Me voy al Visual Studio. Voy a ir al index JavaScript. En lugar de falso, solamente como ejemplo, voy a cambiarlo a verdadero. Guardo, me voy al navegador. Aquí voy a eliminar el local storage, actualizo y me voy aquí a seleccionar un nuevo producto. Al nosotros agregarlo, seguramente aquí el campo activo está como verdadero. Entonces cuando yo voy al carrito, vamos aquí a consola, vamos a ver el 1. ¿Por qué? Porque hay un producto ya seleccionado. Si es que yo voy aquí y agrego un nuevo producto, me voy aquí
al carrito y va a haber 2 porque hay 2 productos seleccionados. Y hay un checked, o sea, la variable activo está como checked. Ya hay un producto seleccionado. Antes de terminar el video, vamos a Visual Studio para volver a su sitio. Guardo, cierro este index, me voy al navegador y actualizo. Y ya está la demostración. Solamente falta eliminar aquí local storage. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando ese tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.